porque podemos acercarnos el día de hoy confiadamente. Señor, podemos sentirnos contentos, alegres, porque Señor, todo pecado, toda culpa ha sido ya, Señor, pagada por la vida perfecta de Cristo. Pero Señor, reconocemos que aún estando en esta vida, nuestra mente tiene que ser alumbrada con tu palabra. Nuestro corazón, Señor, tiene que ser transformado a través de la obra del Espíritu Santo, que quebrante nuestra necedad, nuestra falta de entendimiento, Señor, que quebrante, Señor, nuestro orgullo, que nos haga ver, Señor, cuán perdidos estamos y cuán gran Salvador tenemos en Cristo Jesús. Rey, Salvador, Padre, pan de vida, Pastor, clamamos a ti, Señor. Alzamos nuestros ojos a los montes y, Señor, clamamos que nuestro socorro venga a nuestras familias, nuestros matrimonios. Señor, no permitas que nos sintamos, Señor, seguros fuera de Cristo, Padre. Esa es una seguridad falsa, esa es una seguridad pasajera, esa es una seguridad, Señor, que no tiene ningún sustento como construir una casa sobre la arena. Señor, la única seguridad que tenemos en este mundo es tu palabra, es Cristo Jesús, que es el ancla de nuestra vida, es la piedra, Señor, sobre la cual todo lo que estamos haciendo debe ser fundamentado, pues será, Señor, a través de Cristo quien será evaluada nuestra vida. Señor, agradecemos por el más grande tesoro, la más grande riqueza y herencia que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a continuar con este día. El día de hoy el título del mensaje tiene por nombre Cristo Jesús, la riqueza más grande que el hombre puede tener. Y a manera de que podamos hilar y podamos establecer un cimiento sólido, hemos como iglesia decidido iniciar esta serie de mensajes. Hoy es el 9º mensaje en relación a cómo ser un buen mayordomo, y podemos seguir hablando de tener un plan financiero, tener un buen diagnóstico, una estrategia. Podemos hablar de muchas cosas, pero si en todas ellas no está Cristo, estamos sembrando una semilla que no prosperará. La iglesia es de Cristo, la iglesia es sustentada con Cristo, la iglesia es nutrida con Cristo, la iglesia es salvada, purificada por Cristo, y un día cada uno de aquellos que han creído en Cristo gozarán ampliamente de Cristo. Amados hermanos, la vida que Dios nos ha dado es una vida que solamente puede tener deleite en Cristo. Cualquier deleite, cualquier placer que ciertamente no provenga de Cristo será un deleite en el cual tarde o temprano será terminado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la fuente de agua viva. Jesucristo lo dijo a la mujer samaritana: de tu interior correrán ríos de agua viva. Así es que hoy quiero animarte, hoy quiero darte esperanza, hoy quiero persuadirte que tú puedas ver a Cristo en tu pobreza espiritual, en tu pobreza, en tu mayordomía, en lo que te hace falta, en lo que tú anhelas. Ciertamente nada se compara como Cristo. Quiero darte los principios bíblicos en los cuales como Cristo es el mayor placer, es la mayor riqueza, es el mayor tesoro que alimenta nuestras relaciones. La pobreza en nuestra comunidad solamente puede ser ciertamente disfrutada cuando Cristo está llenando nuestras relaciones con ese amor de Dios que ha sido derramado a través de Cristo, para que nosotros podamos mostrar a otros el amor que Cristo ha tenido por nosotros. Y quiero concluir el día de hoy presentándote el principio también, cómo
Cristo nos da significado a nuestra vida. Es la esencia de nuestro ser. Sin Cristo nada somos. Si Cristo no hubiera resucitado, dice la palabra de Dios, Pablo a la iglesia de Corintios, vana es nuestra fe. Así es que gracias a Dios Cristo resucitó. Gracias a Dios Cristo venció la muerte. Gracias a Dios Cristo fue enviado al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales todos nosotros somos. Si Cristo ciertamente fuera algo que no existiera, si Cristo ciertamente no hubiese cumplido lo que Él prometió, que todos los días de nuestra vida estaríamos el día de hoy perdiendo el tiempo. Pero dado que eso no es verdadero, nosotros, los hijos de Dios, podemos disfrutar de esta comunión con Cristo. ¿Amén? Vean esto a manera de introducción. Y quiero que vean y apuntemos nuestros ojos en Jeremías capítulo número 2. Jeremías capítulo número 2, refiriéndose a esta palabra que Dios trajo al profeta Jeremías, porque el pueblo escogido de Dios había abandonado a su Dios, a su Rey, a su Salvador, a su Padre, a su Proveedor. Observen esto en el versículo número 13. Hemos dicho el domingo pasado, cuando estuvimos estudiando la pobreza en nuestra comunidad y la pobreza en nuestra ser, y vimos 1 Juan 4 que tenemos una pobreza en nuestras relaciones. Nuestras relaciones pierden la esencia, el deleite, el disfrute de disfrutar a nuestra esposa, de disfrutar a nuestros hijos, y la relación más importante de disfrutar a Dios cuando nosotros abandonamos a Dios. Perdemos en la esencia de la vida, es reflejar a Dios, amar a nuestro prójimo. Y estas dos acusaciones que hace Dios contra su pueblo en el versículo 3 en Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Observen esto. Me dejaron a mí, número 1. ¿Y quién es Dios? Dios es la fuente de agua viva. Y número 2, después de haber abandonado a Dios, buscaron otra fuente. Buscaron otra fuente de agua que proveyera para satisfacer su sed, para satisfacer sus deseos, sus placeres, sus necesidades. Y dice el versículo 13, esas cisternas, esos pozos, esa búsqueda de alguna razón, algún deleite, otra solución, otra respuesta fuera de Cristo, dice que no retiene el agua. En otro sentido, tarde o temprano, no es sostenible. Una vida en la cual no hay deleite en Dios, un matrimonio en el cual Dios no es el centro, una vida en la cual no está siendo guiada por Dios, no en el aspecto solamente porque tengo que seguir a Dios y no me queda de otra, no, sino porque Dios es la fuente de agua viva. En Él me deleito, en Él me lleno. Sin Él, ciertamente mi vida muere. Y como dice el salmista, como el siervo brama por las fuentes de agua, así clama mi alma de sed de ti, oh Dios mío, mi Salvador. Y el salmista se pregunta después en eso. Y le pregunta, es una pregunta retórica hacia él mismo, diciendo: ¿por qué te turbas, por alma mía? Espera, ¿en quién? En Jehová, porque aún he de ¿qué? Alabarte, salvación mía y Dios mío. Nota esto. Cuando nosotros perdemos el deleite en Dios, cuando nosotros pecado en términos de tener una relación de amor con Dios, de deleite, de placer, de disfrutar a Dios, es encontrar cualquier otro placer que no sea ¿quién? Dios. Lamentablemente el cristianismo que muchas veces vivimos en la práctica es un cristianismo moral, ¿no es cierto? Haz esto, no digas, cállate, no pienses. ¿Y qué dice la gente? Es que no quiero, es que no me gusta, es que ¿por qué llegaste tarde? ¿Por qué no hiciste el devocional? ¿Por qué no eres grosero con tu papá, tu mamá? ¿Por qué me gritas? ¿Por qué piensas esto? ¿Dónde andas?
Todo está centrado en nuestra conducta externa, ¿lo ven? Pero no ciertamente en el deleite en Dios. En términos bíblicos, nosotros pecamos cuando estamos buscando otra fuente de agua viva, otra fuente de deleite. Y es allí donde nosotros tenemos que identificar que ciertamente dentro del espectro de donde nosotros nos encontramos de un problema o un potencial problema, es cuando ese problema se está gestando, número uno, cuando ese problema se está manifestando, número dos, número tres, cuando ese problema está generando ya una crisis, y número cuatro, cuando ese problema ya generó un impacto y ese problema está latente. Y no nos hemos dado cuenta que hemos abandonado la fuente de agua ¿qué? Viva. Vean el versículo número allí. Observa, versículo número 13. 2 males has hecho, mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En otro sentido, una vida sin Cristo es insostenible. Una relación, si tú piensas, ciertamente la gente dice, bueno, es que no me tengo que casar con un inconverso. La realidad no es que no te tengas que casar con un inconverso. El punto central de eso es que ciertamente esa relación no tendrá ningún sustento porque te estarás nutriendo, te estarás alimentando de una fuente que no es la fuente de vida. Y por eso esa relación tarde o temprano termina mal. Bueno, dicho esto, el objetivo del día de hoy es que veamos cómo nosotros podemos aplicar estos pasajes. ¿Qué dicen estos pasajes acerca de Dios? Este pasaje acerca de Dios dice que Él es la fuente de agua viva y fuera de Dios no hay ninguna otra fuente de agua viva. No hay dos opciones, no hay tres opciones. No todos los caminos llevan a Roma, no todos los caminos causan deleite, solamente hay un camino y ese es Cristo Jesús. Bueno, teniendo esto en mente, vamos al mensaje y veamos esto. Esto fue lo que estudiamos en los 4 mensajes pasados. ¿Lo recuerdan? La caída del hombre, el pecado del hombre tuvo como consecuencia básicamente 4 tipos de pobreza. La pobreza espiritual, la pobreza en nuestra mayordomía, nuestra relación con los bienes, nuestra relación con este mundo, nuestra relación con los dones, talentos y capacidades que Dios nos ha dado, nuestra pobreza en nuestra comunidad, en nuestras relaciones y nuestra pobreza con entender quiénes somos en Cristo. Esa pobreza es una pobreza en otro sentido de nuestra identidad en Cristo. Bueno, y lo que vimos entonces en relación a esto es que este efecto de la caída del hombre generó estas 4 pobrezas y vemos que el hombre tiene la necesidad de un Salvador y un Redentor. Este es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. Imagínense que nada más hayamos hecho un ejercicio los 4 últimos domingos de dar mensajes malos. Ciertamente estaríamos poniendo una carga sobre las personas, ¿no es cierto? Pero el Evangelio no hace eso. El Señor Jesucristo dijo en relación a esto, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque lo que el Señor Jesús está diciendo es que todas esas cargas ya han sido llevadas sobre el madero. El salmista dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído ¿a quién? Al justo. Y estos aspectos, en relación a esto, lo que vemos es que la caída del hombre nos lleva a que esta pobreza, estos 4 tipos de pobreza nos hacen ver la necesidad de un Salvador. Así es que esta es una gran oportunidad para predicarnos el Evangelio a nosotros mismos, para predicarle el Evangelio a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestro prójimo, de decirle, mira, vivimos en un mundo caído, donde el principal problema no es la distribución económica del ingreso, donde el principal problema no es la desigualdad de clases sociales, donde el principal problema no son las desigualdades en los derechos, el principal problema es el pecado del hombre y para ese problema hay una solución y esa solución es Cristo Jesús. Y observen esto, Cristo salva
y transforma estos 4 tipos de pobreza. Y veamos en relación al primero. Cristo, a diferencia del pecado, que trae pobreza, trae desilusión, trae ciertamente amargura, desesperanza, Cristo trae salvación y transformación. Vayamos a Efesios, capítulo número 2, versículo número 4 al 10. Y quiero que veamos a través de estos versículos nuestra identidad en Cristo, la esperanza que Cristo trae a la pobreza de todos los hombres. Efesios 2, versículos 4 al 10. Observa esto. Cristo es misericordioso, es grande en misericordia, su amor queda manifestado, que aún, versículo número 5, nosotros estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si nosotros nos sentimos pobres, el mejor regalo, la mejor solución es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, la primera pobreza urgente que necesitamos, no es que ciertamente nos resuelva nuestro aspecto, nuestra problemática material, sino nuestra problemática espiritual. Y nuestra problemática espiritual es que estamos muertos. Dice el versículo 1 de Efesios 2:1, estamos muertos porque hemos ofendido a Dios. Nuestro problema no es que yo tenga problemas con mi hermano, con mi padre, con mi jefe o con todas las personas. Mi principal problema es que yo estoy muerto porque he pecado contra Dios. Y la solución es Cristo. Porque dice el versículo 2 en Efesios 2, yo estaba siguiendo la corriente de este mundo. Yo ciertamente estaba operando de forma natural como cualquier hombre lo hace, viviendo una vida contraria a Dios, en desobediencia flagrante a Dios. Dice el versículo 3, Efesios 2:3, entre los cuales, observa esto, subraya esto, todos nosotros vivimos en otro tiempo haciendo los deseos de nuestra propia ¿qué? Carne, haciendo la voluntad. En otro sentido, se me antoja una hamburguesa, voy y me la compro, no es pecado. Claro, si después te comes mucho y no tienes y te endeudas, ciertamente no estás siendo un buen ¿qué? Administrador. Haciendo la voluntad de los pensamientos, éramos por la naturaleza hijos de la ira. Pero Dios, versículo 4, Dios es grande en misericordia. Nos amó estando muertos en pecados, nos dio, y subraya esto, nos dio vida juntamente ¿con quién? ¿Con quién? Con Cristo. ¿Cuál es tu mayor tesoro? ¿Cuál es tu mayor bendición? ¿Qué es lo que más valoras? Yo le digo a mi familia, lo más valioso en la casa, ¿qué son? Las Biblias y los libros de la palabra de Dios. Cristo, porque ahí escuchamos a Cristo, ahí conocemos a Cristo. ¿Qué es lo más valioso que tú atesoras? ¿A tu esposo? Un día se va a morir, un día quizás se vaya. A tus hijos, un día se van a casar. Tu coche, te lo van a robar quizá. Vas a chocar. Tu educación, hay gente que tiene mucha educación y no encuentra el trabajo que él quiere, ¿no es cierto? Tu trabajo, el día de mañana te pueden despedir. Tus amistades, el día de mañana te pueden traicionar. Pero Cristo ciertamente dice allí, Él está juntamente ¿con quién? Con nosotros. Nos dio juntamente vida, por gracia sois salvos. Y observa esto, versículo número 6. Estábamos muertos, en versículo número 1 de Efesios 2:1, y en el versículo número 6 nos resucitó. Y no solamente nos resucitó, ningún Dios puede resucitar a los muertos espiritualmente y físicamente. El único que puede dar vida a un muerto espiritualmente o a un muerto físicamente es ¿quién? Jesucristo. Y no solamente Jesucristo nos da una nueva vida, una nueva esperanza, y quiero que ciertamente tú abras tus oídos, abras tus ojos y veas la belleza de Cristo Jesús, que no solamente te resucita, sino que te hace sentar, dice el versículo número allí 6,
en lugares que celestiales en Cristo Jesús. Cuando uno va al cine quiere sentarse en el mejor lugar, ¿no es cierto? Al teatro, a la escuela. Y yo quiero decirte esto, que no existe ningún mejor lugar sobre la faz de la tierra, sobre el universo entero, que estar sentado en el lugar junto a ¿quién? Junto a Cristo Jesús. Pobreza, no me importa. Yo soy rico ¿en quién? En Cristo Jesús. Observa esto. Dice el versículo número 7. ¿Con qué propósito? Para mostrar ¿a quién? A Cristo. Para mostrar que Jesucristo, su gracia, que hoy, mañana y en los siglos venideros eternamente, Él es rico en misericordia, Él es rico en gracia, Él es rico en bondad. Y todo eso ha sido dado a aquellos que conocen, escuchan, disfrutan de esta fuente de agua viva que es en Cristo Jesús. Y esto tiene un costo. Versículo número 8, que es que gracia de Dios. Es gracia de Dios por medio de la fe. Y esta fe es una columna. En esta semana leyendo un libro, La dinámica del corazón, y el autor dice en relación a esto: ¿quieres ser transformado? El problema hoy de muchos creyentes, dice el autor, es que han puesto su fe en cualquier otra cisterna rota que no lo satisface, ¿no es cierto? Yo pongo mi fe en cualquier otra cosa, en una persona, en un trabajo, en un bien material, y por eso me distraigo. Y por eso ciertamente yo he abandonado a Dios, no estoy en las cosas de Dios. Papá, mamá, esposo, no permitamos que ninguno de nosotros ponga la mira en cualquier otra cosa que no sea en quién, en Cristo Jesús. El salmista dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Dios me va a recoger. El salmista dice: los leoncillos ciertamente tienen hambre, tienen sed, pero yo no he visto a ningún creyente, a un hijo de Dios que me ande mendigando ¿quién? Pan. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el pan de vida. Observa esto. Versículo número 7. Esto es asombroso. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el tema central? La tesis central, el objetivo central, el deleite central es mostrar en los siglos venideros ¿a quién? A Cristo. Cualquier otra religión tiene una foto de una imagen de un ídolo, ¿no es cierto? En sus casas, en su trabajo, en la escuela. Y nosotros ciertamente no tenemos la imagen en un cuadro, sino la propia imagen de Cristo ha sido impregnada en la vida del creyente para mostrar a los siglos venideros, en cualquier donde estemos, que Cristo es mejor, que Cristo es abundante. Y así es que cuando yo estoy quejándome, no me estoy deleitando, yo ya no estoy viendo ¿a quién? A Cristo Jesús. El problema no es el dinero. El problema no es mi esposo, el problema no es la sociedad, el problema es que yo no estoy viendo que la abundante riqueza que se encuentra en ¿quién? En Cristo. Versículo número 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuviésemos ¿en qué? En ellas. Ahora, Dios me ha preparado, Dios me ha dotado con abundantes riquezas. Ahora, ¿cómo voy a ver esas riquezas? En la pobreza espiritual. Vamos al siguiente punto. Pasamos a la presentación y observa esto. Riqueza, pobreza, teníamos pobreza espiritual y en Cristo tenemos riqueza espiritual. Vayamos allí a Romanos capítulo número 2, versículos número 4 y 5 y observa esto. Romanos capítulo número 2, versículos 4 y 5. Ve esto. Pablo habla apuntando a la iglesia de Roma y hablando de forma particular a los judíos, a esta iglesia, diciendo: menospreciáis las riquezas de su benignidad,
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Nota esto, Pablo lo que está diciendo a la iglesia de Roma es diciendo, mira, la gracia de Dios, la gracia común. Si tú no eres creyente, si tú no crees en Dios, aún así la gracia de Dios, la misericordia de Dios te ha dado riquezas abundantes, vida, salud, trabajo. Te ha dado ciertamente padre, madre. Te ha dado la capacidad para que tú pienses, razones, tengas un trabajo, tengas una compañera a tu lado. Dios ha manifestado su riqueza abundante en su gracia, que aún no te ha quitado la vida, y todo esto es con un propósito. Versículo 4, menosprecies la riqueza de su benignidad, porque Dios es bueno, porque Dios ha sido paciente y el juicio de Dios no ha venido sobre nuestra vida. Y hemos ignorado que todo esto tiene un propósito, guiarnos ¿a dónde? Al arrepentimiento. Los no creyentes están disfrutando por un periodo que Dios ha determinado ya su abundante riqueza de gracia inmerecida para que ellos se vuelvan ¿a quién? A Dios. En términos espirituales, la pobreza espiritual está siendo provista a través de la bondad de Dios, a través de la bendición de disfrutar de la salud, de una casa, de un trabajo, aún negando a Dios. Todo eso Dios lo está manifestando para que el hombre confiese que es pecador, confiese que Jesucristo es Salvador y se arrepienta y se vuelva a Cristo. Versículo 5, observa esto. Pero por tu dureza, y observa esto, hijos, jóvenes, padres, madres, esposos, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, la riqueza de Dios tú la has desechado y hemos atesorado ¿qué? Otro tipo de ¿qué? De riqueza. El mundo, el trabajo, cualquier otra cosa que me está causando mayor placer que el placer de conocer y deleitarme en la fuente de agua viva que dice Jeremías 2. Y eso no me estoy dando cuenta que estoy trayendo para mí ¿qué? Juicio, porque estoy despreciando la gracia de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Lo observan? ¿Observan esto? La pobreza espiritual, Dios ha provisto ya una riqueza espiritual, y esa riqueza espiritual Dios le está proveyendo, aunque que tú no busques amar y disfrutar a Cristo. Dios te está dando su gracia inmerecida para que tú te arrepientes. Y si tú aún desprecias esto, lo que estás haciendo, estás acumulando para el día del juicio ¿qué? Ira. Observa esto. Y de la revelación del justo juicio de Dios, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus ¿qué? Obras. Vida eterna, versículo 7, a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Observa, vayamos al siguiente texto. Observa cómo Cristo provee una riqueza espiritual. Mateo capítulo número 13, versículo 44. Mateo capítulo número 13. Y observen esto, Mateo 13, la parábola allí número 44 y 40 al 46 del tesoro escondido y la perla de gran precio. La pobreza espiritual, el Señor ha dicho, mira, hay un mayor tesoro, hay un mayor deleite, que ese es Cristo. Dice la Escritura, además, el Señor Jesucristo habló allí a las personas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo halla y lo esconde de nuevo. Y subraya esta palabra, subráyala, es muy importante. La vida cristiana no es una vida de aguafiestas. La vida cristiana es una vida de gozo, de deleite, porque hemos encontrado el tesoro más precioso. Y ese tesoro más precioso, ¿quién es? Cristo. Que es abundante en perdonar,
es abundante en su gracia, es abundante en su bondad, es abundante en su paciencia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que yo me arrepienta, con el propósito que yo encuentre deleite ¿en quién? En Dios. Y cuando encuentro esta fuente de agua viva, la gente está buscando la fuente de la eterna juventud. ¿Han escuchado eso? Y están enfocados ¿en quién? En su imagen. Y no están enfocados en encontrar esa fuente de agua, ¿qué? Agua viva. Y esa fuente de agua viva está descrita en este lugar, que es Cristo Jesús. Observa esto, subraya eso. Dice, lo esconde de nuevo y gozoso por ella, ¿qué hace? Va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En otro sentido, esta pobreza espiritual, el Señor Jesucristo se presenta como el mayor tesoro, y el hombre al ver a Cristo, ver el valor que tiene Cristo ante el valor de mi educación, ante el valor de mi familia, ante el valor de mi casa, ante el valor de todo lo que este mundo puede ofrecerme, Cristo es superior. Cristo es más bello, Cristo es más grande, Cristo es más poderoso, Cristo es más me satisface, Cristo más me deleito. Por eso yo no tengo que esperar que Cristo me ruegue para que venga a Él. Yo voy a Él, yo me gozo, y de manera que todo lo que tengo lo vendo para estar un día. Un día me es mejor estar ¿con quién? En la casa de mi Padre, que estar 1000 ¿qué? Fuera de Dios. ¿No es lo que dice el salmista? Señor, mejor es un día en tu casa que estar 1000 días fuera de quién? De ellos. Yo no tengo que rogarle que por favor haga su devocional, que por qué no has orado, que por qué no has hecho esto, que por qué no has... Mira, si tú has valorado a Cristo, si tú has visto la riqueza que es Cristo, yo voy, otra vez, no, yo vendo todo lo que tengo, cancelo todos los compromisos que tenga que cancelar, porque Cristo es más precioso. Versículo número 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que se encanta de ver qué es lo mejor, conoce el valor de las perlas preciosas, y este hombre que ha tenido experiencia en su negocio de saber qué es más, qué me trae más provecho, y muchos estamos aquí. Hemos sido tan expertos en manejar nuestra agenda, mi negocio, mi familia, mis deleites, que yo digo, esta amistad sí me conviene, esta persona, tengo algo que sacar provecho, este libro, este trabajo, esta educación, ciertamente es mejor, pero tú no te has dado cuenta que Cristo está por encima de todos ellos. Dice el versículo 46, este mercader que habiendo hallado una perla preciosa, ¿qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía. Señor, perdónanos, Padre, porque que hemos, Señor, no valorado lo precioso que tú eres. El mercader no lo pensó una, ni dos, ni tres, ni 4 veces. El mercader no le importó que dijera, ¿qué vas a hacer? ¿Estás loco? ¿Qué vas a hacer? Ciertamente estás dejando esto por Cristo. No me importa. Cristo es ¿qué? Mejor. Cristo es suficiente. No hay mayor deleite que Cristo. Versículo número 46. Habiendo hallado una perla preciosa, fue, vendió todo lo que tenía y la compró. Regresamos a la presentación. Entonces, la pobreza espiritual, este precioso tesoro, Cristo es mejor. Y observa ahora lo que dice Santiago, capítulo número 2, versículo 5. Santiago 2, 5 es religión práctica. Pero pastor, ¿cómo es que voy a dejar todo? ¿Usted sabe lo que me ha costado? ¿Usted sabe el esfuerzo de mi madrecita santa? ¿Usted sabe lo que yo voy a perder? El Señor Jesucristo ciertamente dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar qué? Todo
si perdiere ¿qué? Su alma. Ve lo que dice Santiago, capítulo número 2, versículo número 5. Hermanos míos amados, observa esto. Le dice esta pregunta retórica Santiago a los hermanos, diciendo: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿Para qué? La riqueza espiritual no se trata cuánto tienes, qué tipo de marca utilizas de ropa, cuánto sabes, qué coche tienes, dónde vives, dónde estudiaste, quiénes son tus amigos. La verdadera riqueza espiritual es, observa esto. Dice el versículo 5: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Quiénes son los ricos espirituales? Los que aman ¿a quién? A Dios. Los que estuvieron dispuestos a dejar padre, madre, los que estuvieron dispuestos a vender todo lo que tenían, los que estuvieron dispuestos ciertamente. No es el tema de levantarse de mañana, arreglarse, los que estuvieron dispuestos de pasar tiempo, de ir gozosos a ese lugar, con esa persona y beber de esa fuente de agua viva. La riqueza espiritual es cuánto yo amo a quién, a Dios. ¿Quieres saber cuán pobre espiritual eres y cuán pobre espiritual soy yo? La respuesta es cuánto yo amo a quién, a Dios. Y cuando yo no amo a Dios, dejo esa fuente de agua viva y empiezo a cavar una cisterna rota donde nada me puede ¿qué? Llenar. Y no es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? ¿Dónde está la gente el día de hoy? ¿Dónde estamos nosotros haciendo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo? ¿Cuánto estás tú pasando tiempo en comunión con Dios a través de su palabra, a través de la oración? ¿Cuánto tú estás escuchando a tu Salvador? ¿Cuánto deleite, cuánto gozo tenemos en el Señor? ¿Lo observan? Ahí está nuestra pobreza ¿qué? Espiritual. Vayamos al segundo aspecto en el cual Cristo, manifestado en riqueza, Él provee para nuestra pobreza, no solamente en nuestra condición espiritual, sino en nuestra mayordomía. Filipenses 4:9. Pero pastor, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Es que usted no sabe, es que usted no sabe lo que nosotros padecemos. Observa lo que dice Filipenses 4:9. Dios sí sabe. Dios es rico en abundancia, rico en riqueza. Dice la escritura allí en Filipenses 4. Observen, ¿sí tenemos la cita allí? Sí. Entonces dice la escritura: lo que aprendiste en mí, ponme la presentación por favor. Versículo 19. Una disculpa, está mal la cita bíblica. Filipenses 4:19. Dice Pablo: ¿quién es el que suple? ¿Pero qué voy a hacer? Mi esposo ya no está proveyendo. Mi esposa ciertamente perdió el trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Clamar ante su trono de gracia, porque mi Dios va a suplir. Y observa esto, subraya: todo lo que falta conforme a qué, a sus riquezas. Pero para mí todavía no es ¿qué? Suficiente. Bueno, ¿quién va a proveer todo lo que os falta? Dios no nos va a dar algo adicional que nosotros no necesitemos. Bendito sea Dios. Porque la provisión de Dios siempre es lo que nosotros necesitamos. Porque Dios no nos va a dar algo en lo cual Él permita que nosotros lo abandonemos a esa cisterna de agua, fuente de agua viva. Gracias al Señor. Dios siempre suple para sus hijos conforme lo que nos hace ¿qué? Falta. ¿Qué lo dice Santiago 1:8? El que tiene falta de sabiduría ¿qué?
Pídanos. ¿Cuál es mi responsabilidad y tu responsabilidad? Pedir a Dios que provea lo que me haga ¿qué? Falta. Yo no sé cuántos de aquí. Señor, no me envíes más trabajo, por favor te lo pido para que yo pueda estar cerca de ti, conocerte y servirte y amarte más. ¿Cuántos hacen esa oración? Dios, no me envíes más trabajo. ¿Sí? Dios, por favor, no me envíes más trabajo. No. Muchos pedimos más que... Porque necesitamos, desde una perspectiva bíblica, más dinero para ir a otra cisterna donde no nos hemos dado cuenta que está ¿qué? Rota, y por lo tanto yo estoy buscando ¿qué? Más y más, y no me he dado cuenta que la fuente de agua viva siempre me va a suplir todo lo que me haga ¿qué? Falta. Y esa fuente de agua viva, esa provisión de esa necesidad es una riqueza miserable. ¿Qué dice Filipenses 4:19? Conforme a sus riquezas, y esas riquezas están, y subraya esto, están en gloria, ¿en quién? En Cristo Jesús. En otro sentido, lo que Dios me provee es para que a través de lo que Dios me provee, yo manifieste ¿a quién? A Cristo Jesús. Porque cuando nosotros vamos a otra cisterna rota, yo estoy diciendo, esto fue gracias a mi ¿qué? A mi trabajo. Y no gracias a quién. Esto Dios me lo suplió. Por eso Job ciertamente dijo, bendito sea el nombre del Señor. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Porque esta riqueza que Dios me dio y esta riqueza que Dios me quitó, ¿fue en quién? En Cristo Jesús. Señor, tú puedes hacer lo que tú quieras. Señor, yo estoy en calma. Mi economía, mis necesidades no dependen del cambio de gobierno, no dependen de las condiciones de otro, dependen de que mi Dios va a suplir lo que es necesario. Siguiente texto, observa esto. Segunda de Corintios 9, 10, 11, lo conocemos, cada uno de Segunda de Corintios 9, 10. No es 2 Corintios 9, 10, sí es 2 Corintios 9. Dice la Escritura, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, ¿y qué? Y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esta cita es preciosa. Dios nos da la semilla. Nuestra responsabilidad es ¿qué? Plantar la ¿qué? La semilla. ¿Quién provee? ¿Quién multiplica? ¿Quién? El Señor. ¿Quién trae el fruto? Dios. Entonces, ¿por qué tú quieres tener el fruto? Pero es que yo le hablé a mi hijo, le expliqué, y mira, es un necio y no quiere. No, el Señor te da la semilla. Ahí está ¿no es cierto? ¿Y qué dice el Salmo 127? Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Dios me da. Dios es el que va a multiplicar, Él es el que va a proveer, Él es el que va a aumentar. ¿Con qué propósito? Versículo 11, para que estemos enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce en medio de nosotros acción de gracias. En otro sentido, para que yo me dé cuenta que mi riqueza proviene de Dios, que el fruto proviene de Dios, que la siembra proviene de Dios y que todo lo que tengo proviene de Dios, y de modo que yo pueda decir, todo esto es gracias a ¿quién? A Dios. ¿Quién se llevó la gloria? Dios. Y si Dios me quita, gracias a quién. Oiga, pastor, usted está loco. ¿Por qué me voy a dar gracias a Dios porque me quitó? El problema está no en lo que yo esté loco, el problema está cómo tú estás viendo tus bienes y tus posesiones materiales. Si tú piensas que Dios no es quien dio, Dios no es quien sembró, Dios no es quien te dio la fuerza, entonces tú no vas a estar agradecido con quién. Con Dios. Si te fijas, Dios está en el centro de ¿qué? Del universo. Siguiente texto. Vamos allí. Lucas 12, 20, 21. ¿No es maravilloso, hermanos, cómo estamos viendo, desenmascarando la pobreza espiritual con la riqueza espiritual? La pobreza en nuestra mayordomía con la riqueza en la mayordomía de Cristo Jesús. Observen esto. Lucas 12,
versículo número allí 20. Lucas capítulo número 12, versículo número 20. Y noten esto, dice la palabra del Señor allí. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y observa esto. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para ¿con quién? Nuevamente dijimos que la riqueza espiritual se trata de amar ¿a quién? A Dios. Y si todo es de Dios, pues yo se lo dejo ¿a quién? A Dios. ¿Y se lo doy a quién? A Dios. Porque todo es gracias a Dios. El necio está afanado. ¿Qué va a hacer con su dinero? Está preocupado. ¿A quién se lo va a dejar? ¿En cómo lo va a multiplicar? Pero el que tiene el tesoro en Dios, ciertamente es rico en Dios. Porque ese tesoro es incomparable. Es más rico tener a Dios que tener cualquier bien que material. Observa el siguiente cita bíblica. Vamos a la presentación. Ahora el versículo número 33 al 34. Y observa esto. Observa el versículo 32. Vamos un versículo antes. No hagáis tesoros en el cielo. El Señor Jesucristo dije: manada pequeña, no temáis. ¿Por qué? Hermanos, yo quiero decirles esto. Es muy importante. Lamentablemente estamos acostumbrados. Pensamos que el éxito en la vida cristiana, en la iglesia, es tener iglesias numerosas. La palabra de Dios siempre habla. El Señor Jesucristo habló a 12. Ciertamente en el crecimiento de la iglesia, en un día se convirtió en 3,000, allí en Hechos capítulo número 2. Pero siempre el pueblo habla a un remanente, a un pueblo fiel. Y aquí el Señor Jesús dice: no temáis, manada pequeña. ¿Por qué? Porque a vuestro Padre le ha placido dar los que. Hermanos, si tú eres hijo de Dios, el reino de Dios, ya Dios te lo ¿qué? Te lo dio. El reino de Dios no está allá en un mar de cristal. El reino de Dios está porque el Rey está ¿en dónde? En mi corazón. Formamos parte de la familia celestial, del reino celestial. Nuestro Padre es el Rey de reyes y Señor de señores. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra, está con el Señor. Y dice aquí el versículo número 32: a Dios le ha placido darnos el reino. A ver, ¿tú piensas que el reino de Siria era más grande que el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Siria? ¿Quedó quebrantado el reino persa? De todos estos reyes y sacerdotes, Dios nos ha dado un rey que es por encima de todo hombre. ¿Qué vas a hacer tú con tu reino que tienes? Hay gente que tiene haciendas, ¿no es cierto? Ranchos. ¿Qué va a hacer con él? Ni siquiera puede administrar 1, 2, 3, 4 hectáreas. Hermanos, este reino de Dios, Dios lo administra perfectamente. Y ya Dios le ha placido que darnos, versículo número 33, vender lo que poseéis, dar limosna, haceos bolsas que no se envejezcan. ¿Por qué? Porque el tesoro en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro ¿qué? Vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Estamos preocupados, viendo a ver dónde estamos y qué voy a hacer, afanado. Ay, es que estoy muy angustiado, etcétera. Este reino es un reino pobre. Es un reino que te causa problemas. Ve el reino de Dios, ve al Rey, ve a Cristo. Y disfruta de esta fuente de ¿qué? De agua viva. Y mientras que estás en esta tierra, sé sabio para administrar lo que Dios te ha dado, para que otros puedan ver que este reino, que lo que Dios te ha dado, no se compara a Cristo Jesús y su reino. Vamos al tercer tipo de pobreza. Pobreza en nuestra comunidad. Colosenses 2, versículos de 2 al 3. Cristo cubre nuestra pobreza en nuestras relaciones. Y Colosenses 2, lo tenemos allí.
versículo número 2. Observa esto. Colosenses 2, versículo número 2, dice la escritura allí, para que sean consolados. Y nota otra vez, ¿dónde está el punto en la mayordomía? ¿Sí se fijan esto? ¿El punto dónde está? En el corazón. ¿Lo han visto? ¿No es cierto? Donde esté vuestro tesoro, allí estará también, ¿qué? Vuestro corazón. ¿Saben la mayor riqueza que Dios empieza a llenar? Es un corazón sediento, es un corazón que anhela algo que solamente Dios puede llenar. Y cuando el corazón del hombre es llenado por el amor de Cristo, por la gracia de Cristo, y el corazón ve que Cristo es mejor que cualquier tesoro pasajero de esta vida, el corazón encuentra paz, encuentra deleite. Y eso es lo que dice aquí, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos ¿en qué? En amor. Ese corazón está consolado, está fortalecido, está unido ¿en qué? En amor. ¿En amor a quién? Versículos 2. ¿En amor a qué? Hasta alcanzar todas las riquezas. ¿Qué es lo que el corazón anhela? Entender, conocer y disfrutar ¿a quién? Al Padre. ¿Y a quién? Al Hijo. Y ese corazón es movido ¿por qué? Por la presencia del Espíritu Santo que mora en el corazón del hombre, que lo convence del pecado, que lo guía a la verdad, que le recuerda que Cristo es recto, es justo, es suficiente. ¿No es maravilloso esto? Dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los que, subraya esto, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de qué, de la sabiduría y qué, hermanos, ¿sabes qué es lo más preciado que puedes tener y adquirir? ¿Qué es? ¿Conocer a quién? ¿Recuerdan Jeremías 9, 23, 24? ¿No se alaba el sabio qué? ¿En su propia opinión? ¿Ni en su sabiduría? Ni se alaba el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas, sino alabes ¿en qué? En conocerme. ¿Y qué? En entenderme. Hermano, la mayor riqueza que nos vamos a llevar de este mundo es conocer y disfrutar ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Sabes lo que tú te vas a llevar cuando te vayan a operar? En esa operación que un día quizá muchos entremos a un hospital, sea al IMSS, a la clínica 32, al hospital que nunca has querido ir, donde todos se van a morir y quizá te mueras. Lo más precioso que me voy a llevar si un día paso allí, ¿saben es qué? Es conocer, saber que un día veré cara a cara ¿a quién? A Cristo. ¿De qué me sirve el coche? ¿De qué me sirve la casa? ¿De qué me sirven los títulos? Eso no me trae paz, eso me trae preocupación. Pero saber y conocer que Cristo ciertamente, dice allí Pablo en el versículo 5, en Colosenses 12, porque aunque estoy aún ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Y ven cómo está Pablo, aunque no está con la iglesia de Coloso, él se está gozando y mirando vuestro buen orbe y mirando que esta iglesia está firme ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Así es que ve lo que dice Pablo, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido ¿quién? ¿Cómo recibía al Señor Jesucristo? Como un tesoro. De esa misma yo lo voy a valorar y yo voy a ir tras él amargado, triste y molesto porque tengo que seguir a Cristo y mi mamá me lo dice, mi papá me lo dice y el pastor me lo dice. ¿Cómo voy a ir? Versículo número 7. Yo voy a ir arraigado. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie me separe ¿de quién? De Cristo. Y voy a ir edificado en Él y voy a ir confirmado en Él a través de su palabra, porque yo he sido enseñado y estoy abundando, dando gracias a Dios en todo, porque todo eso es gracias a quién? A Dios.
¿Dónde está la fuente del deleite? ¿Quién es? Cristo. ¿No es maravilloso, hermanos? Vamos a la siguiente cita bíblica, por favor. 3:24. Y observen esto. Sabiendo. Esto es maravilloso. Oiga, pastor, pero pues es que yo ya le serví a mi esposo 20 años. Yo ya serví al Señor mucho tiempo. Ya voy a descansar. Yo ya me cansé. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis ¿qué? La recompensa de la herencia. ¿Qué herencia les vas a dejar a tus hijos? ¿Qué herencia vas a dejar? Que tu mamá siempre te ayudaba. Y eso son lo que los hijos se llevan, fíjense, ¿no es cierto? Es que yo recuerdo a mi santa madre que me llevaba y me decía. Qué maravilloso escuchar que un día nuestros hijos digan: yo recuerdo a mi madre que no dejaba de orar, yo recuerdo a mi padre que no dejaba de orar por mí, que Dios me diera un nuevo corazón, me diera una nueva mente, me dieras de su palabra, que oraba por mi esposo, que orara por mis hijos, que orara para que yo disfrutara y conociera. Eso es lo más valioso que le podemos dejar aquí. Una herencia que es incorruptible. Dice allí, esta herencia, porque a Cristo nosotros ¿qué? Servimos. A Cristo el Señor recibe. Vamos a concluir el mensaje. Y número 4. Cristo alivia nuestra pobreza, no solamente nuestro ser, no solamente nuestra mayordomía y no solamente nuestras relaciones, sino Cristo alivia nuestra pobreza en nuestro ser. Efesios 1:16. Observa esto. Efesios 1:16 al 19. Dice Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Observa el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nota esto. Mi ser, quien soy yo, está definido por lo que el Señor es. El Señor define mi identidad, el Señor define mi propósito, el Señor define mi rumbo. Versículo 18. Y observa esto. Pablo está orando por la iglesia de Éfeso con este propósito: que Dios les abra el entendimiento, les dé sabiduría para que conozcan a Dios, para que su ser sea alumbrado y ellos puedan darse cuenta que la vida no se trata de ellos, de llenar sus expectativas, de llenar sus deseos pecaminosos, sino la vida se trata de disfrutar de Dios y deleitarse en Dios, para alabar a Dios, de manera que el versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis que ¿cuál es la esperanza? Es que yo ya perdí la esperanza. Yo ya no sé ni por qué estoy aquí. Yo ya no tengo ganas de vivir. Ya, de veras, yo ya estoy aquí como una silla en la casa. ¿Has escuchado eso? Y ya me entró la depresión espiritual y ya... espérate. Es que la vida no se trata de ti. La vida se trata de deleitarte en quién. Tienes que confesar tu pecado y decirle: a ver, el centro del universo no eres que... No, es que yo soy aquí como una escoba arrumbada y no, yo no le importo a nadie. No. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él te ha llamado. Para que tú sepas cuáles son las riquezas de la gloria de Cristo, a quien tú, ¿qué? Servís. Lo que veíamos hace ratito en Colosenses 3:24. Esta grande herencia a mí me espera, por lo cual yo debo de trabajar, anhelar, disfrutar. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Preparadas y apartadas ¿para quién? Para sus hijos. Versículo 19. Ve esto es mayor que una herencia. Esto es mayor que la cuenta del banco. Esto es mayor que cualquier viaje. Versículo 19. ¿Cuál es la supereminente grandeza de quién? ¿Para con quién? La gracia, el banco espiritual baja a nosotros. ¿Con qué propósito? Nosotros los que ¿qué? Que creemos.
Mi problema de mi depresión, mi problema de no tener sentido en la vida. ¿Y para qué quiero ahora casarme? ¿Y ahora para qué quiero los hijos? ¿Y ahora para qué quiero estar aquí en la iglesia sirviendo? ¿Y ahora para qué quiero? El problema es que tú no crees en lo que la palabra de Dios dice. Para que, dice la escritura allí, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó ¿en quién? En Cristo, resucitando de los muertos, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, y también ¿en qué? En el venidero. Ese es nuestro Cristo. Cristo es quien define quién soy yo, para qué me llamó y cómo debo vivir para Él. Siguiente cita bíblica. Y observa esto, Isaías 33, 5 y 6. Isaías 33, 5 y 6. Observa, dice la palabra de Dios. Será exaltado Jehová, el cual mora. Isaías 33, 5. Llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su ¿qué? ¿Cuál es el tesoro del pueblo de Israel que no lo vio el pueblo de Israel? Isaías, recuerden que es un libro profético en relación a lo que Dios iba a hacer con su pueblo, y el pueblo de Dios no valoró que Dios lo hubiera sacado del pueblo de Israel, el pueblo de Egipto, de los egipcios. El pueblo de Israel no valoró el tesoro de la provisión de Dios al cruzar por el Mar Rojo, al protegerlos durante 40 años allí en el desierto. El pueblo de Dios no valoró el tesoro de Dios al llevarlos a una tierra prometida, apartado. El pueblo de Dios no valoró el gobierno que Dios había establecido y pidió un rey. El pueblo de Dios no valoró el tesoro que es Dios. Y muchos de nosotros podemos estar igual. No valorar a quién. El tesoro ¿quién es? Dios. Isaías 33, versículo número 5. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Él llenó a Sión. Reinarán en tiempos la sabiduría, la ciencia, la abundancia, y el temor de Jehová será su ¿qué? Su tesoro. Hermanos, ¿cuál es el más grande tesoro que tenemos? El Señor, Cristo. Y por eso dice 1 Pedro 1:4, dice la escritura allí: tenemos una esperanza viva en Cristo. Es una herencia incorruptible, es una herencia incontaminada, es inmarcesible, es reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tú eres el único que puede aliviar nuestra pobreza espiritual, aliviar nuestra pobreza, Señor, en nuestra mayordomía, aliviar nuestra pobreza en nuestras relaciones con otros y en nuestro ser. Señor, gracias, porque todos los efectos destructivos, nocivos de la caída del hombre, del pecado, Señor, son, Señor, restaurados. Podemos ser redimidos, podemos ser salvados, podemos ser transformados. Y esta es la buena nueva, que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Una gloria como del unigénito Hijo de Dios, porque es Cristo nuestro Salvador. Yo te ruego, Padre, si hay alguno entre nosotros el día de hoy, que Señor, aún después de estar centrado en su necesidad económica, en su necesidad en su ser, en su necesidad espiritual, Señor, no está viendo a Cristo. Señor, nuestra oración es que tú abras los ojos, como dice Pablo a la iglesia de Éfeso: abran los ojos de su entendimiento y vean la riqueza, el tesoro que es Cristo. Gracias, Padre, por haber enviado a Cristo para no solamente salvarnos, sino deleitarnos en otra fuente, que no es una fuente, Señor, perecedera, es la fuente de agua viva, eterna. Amén.